Seguimos informando aquí en Pro Mañana y damos la bienvenida a un amigo ya de la casa, aquí el señor Francisco Ruiz Díaz, director del Catastro. Vamos a hablar sobre esta etapa inicial de la creación de la oficina CIECA-CIRD y vamos a conocer más de qué se trata esto. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a toda la audiencia y a todo Pro Mañana. Director, sobre la creación de esta oficina, ¿están en etapa inicial? ¿De qué se trata? Y para que podamos tener más detalles y podamos ampliar un poco al respecto. Bueno, en cualquier país el proceso de titulación de inmuebles tiene que pasar generalmente por dos tipos de instancias. Porque en ese proceso en donde se le van a otorgar los derechos de propiedad a una persona, nosotros siempre solemos comenzar diciendo, bueno, acá las relaciones son, existe un objeto, en este caso, en el caso de los bienes inmuebles, se trata de un padrón, una tierra, existe un objeto, existe un sujeto, y el vínculo entre el sujeto y el objeto es el derecho. Entonces, en casi todos los países del mundo hay una institución especializada en lo que corresponde a la descripción del objeto, lo que llamamos nosotros el aspecto físico del inmueble, como así también existe una institución donde una vez que la primera informa sobre la descripción física del inmueble, la segunda detalla cuál es la relación del sujeto y del derecho con ese objeto, ¿verdad? Entonces, cuando existe un inmueble, existen los derechos, existen las obligaciones y existen las restricciones. Porque si bien es cierto, la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, el propietario de un inmueble y el inmueble, dice la doctrina original, desde la época de la Revolución Francesa, vamos a decir, de que esta relación es única, o sea, yo puedo tener un solo objeto o puedo tener varios objetos y un objeto tener, digamos, un propietario. La relación es única, exclusiva y perpetua. Algunos dicen que mis derechos van desde el infierno hasta el cielo y que puedo disponer como a mí se me plazca del inmueble, pero posteriormente van apareciendo otros elementos como ser el derecho aeronáutico que van restringiendo también incluso los derechos de propiedad. Bueno, entonces para eso existe una segunda instancia que son los registros públicos. Entonces, en primer lugar, el responsable de describir físicamente el inmueble, su ubicación, su superficie, sus linderos, es el catastro. Y el que inscribe otorgando los derechos de propiedad y preservando los derechos y dando publicidad a los derechos de propiedad es el registro público. Entonces, en todos los países estas instituciones tienen diferentes formatos de relación. Por ejemplo, en algunos países, ¿verdad?, lo que hacen existen por separado. En algunos países incluso no tienen ninguna relación. O sea, existe un catastro que se encarga netamente del aspecto tributario y no tiene ningún tipo de vínculo con el aspecto registral, vamos a decir. Y entonces, ¿qué hace el aspecto registral? Y tiene un área cartográfica donde justamente se encarga de todo lo que corresponde a la descripción física del inmueble. O sea, existen países donde el catastro existe a los efectos de la política fiscal, o sea, de recaudación del impuesto, y el registro dispone de un área cartográfica, ¿verdad?, a los efectos de que los títulos de propiedad incluyan la descripción física del inmueble y también el aspecto gráfico dentro de los títulos de propiedad. ¿En Paraguay cómo funciona esto? En Paraguay funciona, ¿verdad? Existe un catastro y el catastro es el responsable de la descripción física del objeto. Básicamente de determinar la existencia o no del inmueble, la ubicación, la superficie y sus linderos. Y esto tiene que ser comunicado previo a la escritura a la dirección de los registros públicos. Previo a la escritura. Entonces, el catastro lo que da es un certificado en donde se detallan estos elementos y estos, digamos, elementos son trasladados a un título de propiedad, a un protocolo, como lo suelen llamar los escribanos, quienes posteriormente lo inscriben en los registros públicos y ahí se da publicidad a los derechos. Catastro es del objeto, registro público del sujeto. El sujeto y el derecho, ¿verdad? Da publicidad a los derechos. Entonces, ¿verdad?, suele existir un problema. Cuando las instituciones están separadas, suelen existir un problema. Países que tienen este modelo, entonces, catastro puede ir por un lado y los registros públicos pueden ir por otro lado. En algunos países dicen, ok, busquemos una solución. Tengamos bajo un mismo techo
ambas instituciones. Entonces lo que hacen es fusionan catastro y registro público, ¿verdad? En el caso nuestro estamos separados y entonces lo que tenemos que apuntar es para poder apoyar o para poder ser diligentes, efectivos, eficientes y contribuir con los que requieren inscribir sus inmuebles, tenemos que tener una coordinación. Entonces, cuando me preguntas sobre la oficina CIECA, es producto de una coordinación ya entre catastro y registro público. De hecho, te comento, es un avance histórico. No lo estoy diciendo yo, hace poco me llamó una escribana muy respetada en el mundo del notariado y me dijo, esto es algo histórico directo y lo que está bien hay que reconocer, me dijo. En catastro hoy día, gracias digamos a una agenda que venimos trabajando con la Dirección de los Registros Públicos, hoy abrimos una oficina en donde podemos tener acceso al sistema de información registral a los efectos de que si existe discrepancia entre la información que presenta el escribano y la información que está en los registros del catastro, se puede resolver directamente ya con esa oficina dentro del catastro. Es decir, que en un mismo espacio físico, una persona al trasladarse para poder ejecutar algún tipo de trámite va a poder tener la solución sin la necesidad, siempre hablando de un espacio físico, porque si bien las instituciones puedan trabajar de manera separada, pero a la vez unificar estos criterios, la idea es que en un solo lugar puedan tener ya la respuesta a sus inquietudes. Así mismo, de hecho ayer fue el primer día de implementación de esta oficina en catastro y en el reporte que recibí a las 4 de la tarde aproximadamente tuvimos 24 casos. En un solo día. En un solo día, 24 casos. Entonces esta oficina recibió la solicitud de 24 pedidos de 24 informes. De los 24 informes pudimos resolver de manera directa ya, en cuestión de minutos, 5 minutos, pudimos resolver creo que algo así como 18 casos. 18 casos. Un número importante. Más del 50%. Sí, convengamos que estamos en enero, las cosas son tranquilas, ¿verdad? Pero este 24 puede convertirse en 60, 70 al día más adelante, ¿verdad? ¿Están preparados para esto? Y estamos preparados. De hecho, tuvimos que esperar porque la integración, no es la integración, pero este trabajo lo tuvimos que, no lo pusimos en producción, vamos a decir, durante 2 meses porque necesitábamos saber qué tan efectivos podíamos ser en la solución de los casos. Y ayer se resolvieron, de los 24 casos se resolvieron creo que aproximadamente, favorablemente 18. Te voy a contar qué hubiese pasado con estos casos. Cuando anteriormente ingresaba en catastro un expediente, ¿verdad?, con toda la información que los escribanos incorporaban a ese expediente, basado en los documentos, en los títulos de propiedad, por ejemplo. Entonces entraba y habían discrepancias. Puede ser, por ejemplo, propietario, puede ser de inmueble. La pregunta es, cuando existe discrepancia entre los datos de catastro y el dato que presenta el escribano, ¿cómo se resuelve esta discrepancia de información? Y en todo caso, como el que otorga el derecho son los registros públicos, la documentación registral prevalece sobre la catastral. Entonces, lo que ocurría en estos casos es el funcionario, para resolver esta discrepancia, tenía que llevar el expediente nuevamente a observación y decirle al recurrente, tráigame informe de condición de dominio de los registros públicos. Venía el recurrente, retiraba su expediente, tenía que ir a preparar la solicitud, presentar los registros públicos, tardaba unos días. Este proceso llevaba adicionalmente 25 días más o menos, 20 a 25 días. Algo que se soluciona en 5 minutos. Llevaba 25 días. 25 días. Así es. Y ayer resolvimos 18 casos. Si no resolvíamos estos 18 casos, estas 18 personas tenían que esperar 25 días más para resolver su problema. Entonces, ahí está la importancia. Y es más, podemos ser mucho más ágiles, más eficientes, y es lo que estamos trabajando con la directora de los registros públicos, en una apertura histórica que tenemos con ellos, de parte de ellos. En el futuro prevemos incluso, y cuando te estoy hablando de futuro no te estoy hablando más allá del 2019, integrar nuestros sistemas, que el sistema registral y el sistema catastral tengan convergencia, en un solo sistema. Así mismo, tengan el mismo lenguaje y tengan esa convergencia de información. Va a ser un trabajo que va a llevar su tiempo.
¿qué necesariamente o qué tipo de cambios tuvieron que darse? ¿Estructurales? ¿Son los mismos personales? ¿Tuvieron que ampliar su presupuesto, contratar a más personales? ¿Qué significó estos cambios? Y en este caso no significó nada en términos de costo, ¿verdad? En términos de catastro significó un pequeño aumento de tener que abrir una oficina, recibir los pedidos internos de los funcionarios de catastro, es decir, encontré discrepancias, necesito un informe del sistema de información registral. Y hay un funcionario responsable, quien es el que imprime los informes, adjunta el expediente y le devuelve al funcionario y deja un documento en archivo. ¿Esto funciona en la misma oficina de catastro? En la misma oficina de catastro funciona. Entonces, lo que experimentamos es un pequeño incremento de trabajo. Pero, por otro lado, para los registros públicos significa mucho, porque a ellos llegó un determinado momento en donde les distraía mucho tener que estar preparando informes de condición de dominio a pedido de catastro y no estar concentrándose en la inscripción de inmuebles, que es básicamente la naturaleza, el objetivo natural de los registros públicos. Entonces, para ellos esto significa alivianar la carga de trabajo. Para nosotros, un poco más de trabajo, pero para ellos, alivianar la carga de trabajo. Director, todavía se puede decir de que es un proceso lento, pero a la vez que va a dar mucho resultado el dar a conocer, socializar estos temas de catastro en cuanto a la disponibilidad de espacio físico, al espacio que puede ser, digamos, propiedad de la ciudadanía en general, propiedad privada. Tuvimos hace poquito un caso que ganó notoriedad y relevancia, el caso de la diputada que tenía una piscina en un espacio público y que, bueno, todos pedían el traslado, que esto no puede ser. Inclusive se mencionó a Catastro como responsable de esto. Sí, la pregunta es muy buena y aprovecho un poco justamente para poder explicar eso. Se argumentó de que la piscina prácticamente fue construida por culpa de la diferencia de imágenes o de ubicación, digamos, de imágenes satelitales entre lo que era el Catastro Nacional y el Catastro de San Bernardino, que había unos metros de diferencia, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver, vamos a decir, o sea, no puede utilizarse eso como un argumento por el siguiente hecho. La propia ley orgánica municipal determina que cuando uno va a construir algo, un inmueble, una casa, una piscina, tiene que llevar los planos previa a la construcción, a solicitar la aprobación de esos planos por parte de la municipalidad. La municipalidad establece normas técnicas de construcción y tiene que fiscalizar, digamos, la construcción. En este caso yo tengo entendido que no fue comunicada la construcción de la pileta, por lo tanto, Catastro no tiene ningún tipo de atribución en ese tipo de detalles, por decir, ¿verdad? ¿Son los mismos o son las mismas documentaciones con las que cuenta Catastro y el municipio? Y en este caso debía ocurrir, una vez hablamos justamente del programa, es lo que nosotros le llamamos la actualización. Yo tengo hoy un terreno baldío, en teoría, y uno ve esto incluso en esas películas americanas, ¿verdad? Previo a construir, tengo que ir hasta el municipio presentando los planos y solicitando el permiso de construcción. El permiso de construcción tiene que ser previo a la construcción. Yo no puedo construir y luego ir al municipio. Yo sé que el 99,9% de los paraguayos desconoce esto a lo mejor, o bien conociéndolo hace igual, ¿verdad? Pero construye sin la autorización municipal. Porque uno dice, es mi terreno y yo puedo construir. Pero existen restricciones al dominio. Entonces, hay leyes que restringen, está bien, es tu terreno, pero si estamos hablando de un lugar residencial, no puedo construir un edificio de 20 pisos porque tengo un plan de ordenamiento territorial y dentro de ese plan de ordenamiento territorial se establecen las áreas residenciales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa si yo construyo un edificio de 5 pisos al lado de una residencia que tiene pileta y eventualmente, digamos, mis hijas tienen que bañarse en esa pileta y todos los del edificio de 5 pisos se pasan los domingos a la tarde mirando las piletas? Entonces se pierde ahí, en esos casos se pierden, vamos a decir, intimidad, por decir, ¿verdad? Para eso existen los planes maestros dentro de los municipios, sus planes de ordenamiento territorial, sus planes de desarrollo urbano, son instrumentos que tienen los municipios justamente para velar este tipo de cosas. El espacio, disculpe lo interrumpa, sí. El espacio de dominio público, volviendo al caso específico que ganó notoriedad, el espacio de dominio público alrededor del lago, ¿se puede
entre comillas, privatizar cierta zona o esto tiene que totalmente liberarse para el acceso al público? La ley establece todos los cursos hídricos, espejos de agua, tienen que tener unas franjas de dominio donde sea totalmente público y de dominio privado de la municipalidad, vamos a decir, ¿verdad? No, en lo que está establecido en la ley tiene que ser de acceso público, vamos a decir, estas zonas, estas áreas. En el caso del lago, las playas que circundantes al lago son del dominio público y deben preservarse. ¿Qué sucede con los clubes privados que tienen, digamos, hasta prácticamente donde inicia el agua, digamos, el cerco? Sí. Esto no debería de ser así. Y tengo entendido que las municipalidades la habilitan seguramente basado en el concepto que son clubes, ¿verdad? Que hay asociaciones colectivas, vamos a decir, entonces hay un uso colectivo de esos elementos, ¿verdad? La verdad que exactamente no tengo en mente cuáles son las restricciones a esos dominios en estos casos. Tenemos varios clubes sobre digamos, determinadas playas, pero en este momento no conozco exactamente cuál es la restricción de la ley. Sí, en el caso en donde me preguntaste, ¿verdad? Tenía que estar habilitado por la municipalidad de la construcción y verificado previamente. Para eso la municipalidad tiene que disponer de un fiscal que una vez que se presenten los planos y la solicitud de permiso de construcción, vaya y verifique que efectivamente se están cumpliendo conforme a las normas técnicas. Ya sea 1 metro, 15 centímetros, sí, 20 centímetros, total, se tiene que cualquier liberar. tipo de modificación, lo que corresponde a lo que llamamos mejora o a las construcciones, tiene que estar aprobada en la municipalidad. Y es más, esa información es muy relevante para nosotros porque tiene que estar en la base de datos de la municipalidad y también al mismo tiempo la municipalidad remitir al Catastro Nacional. En este sentido, ¿hay alguna sanción vinculante o esto, digamos, está al ánimo de cada intendente poder actualizar estos datos? Porque nos da también a entender una realidad de que los datos no están actualizados y que esta misma situación se puede replicar en cualquier municipio. Sí, así es. En realidad está establecido en la ley orgánica. La ley orgánica municipal es una ley muy buena, ¿verdad? Bien utilizada, es una ley que le permite a los municipios manejar con mucha solvencia, vamos a decir, su territorio. Todos estos procedimientos, todos estos requisitos están dentro de la ley, ¿verdad? Y complementariamente se van ejecutando con resoluciones de las, digamos, de las juntas, vamos a decir, o sea, las ordenanzas también van regulando aspectos de la 3966. Ahí es donde los gobiernos locales tienen su autonomía, justamente en el aspecto administrativo, ¿verdad? Pueden establecer sus ordenanzas, o sea, las normas técnicas de construcción no necesariamente deben ser iguales para San Bernardino que para Altos, pueden discrepar, pero cada municipio, conforme, digamos, a sus propios criterios, deben establecer estas normas, pero tienen que hacerse conforme a las normas porque ya están establecidas en la ley. Estamos hablando de la habilitación de una oficina también, que es algo histórico, en donde van a poder trabajar de manera conjunta para beneficio de la ciudadanía, tanto registro público como catastro, pero finalmente para poder concluir estos trabajos y agilizar todo esto, también los municipios deberían de activar, digamos, oficinas, o esto ya está determinado de personal de catastro que pueda trabajar también con esto. Sí, yo te había comentado una vez que en la encuesta que habíamos hecho, basado en 98 municipios, encontramos que el 92% de los municipios no conocían de catastro. 92% de los municipios no conocían ni tenían catastro, ¿verdad? Tiene que tener la municipalidad. Tiene que tener la una municipalidad. Oficina de catastro. De hecho, si una municipalidad quiere tener una política de desarrollo urbano, no puede mantener ausente o débil su herramienta catastral, porque la herramienta catastral sirve para el municipio para varios propósitos. En primer lugar, para la recaudación. Si no tengo oficina de catastro, no voy a tener una fiscalía que me permita, una fiscalía local, vamos a decir, que me permita obtener recursos y financiar mis políticas de infraestructura y de desarrollo urbano. Y en segundo lugar, una vez que yo tengo un plan maestro, un plan de ordenamiento territorial, tengo que tener una herramienta que me permita conocer la realidad inmobiliaria del municipio y
establecer las regulaciones que van a afectar, digamos, a diferentes sectores, vamos, algunos lo llaman plan de uso de suelo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a usar el suelo? Lo voy a usar para la parte productiva, para la parte comercial, para la parte turística o para la parte residencial, ¿verdad? Entonces, tengo que tener, y esos cambios en el uso del suelo solamente pueden producirse con autorización municipal. Es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Jardín Botánico. Hay una solicitud de cambio de uso del suelo, ¿verdad? Ahora mismo lo tienen, digamos, destinados a un espacio verde, a un espacio público, y en este momento quiere utilizarse, hay una solicitud a los efectos de que ese espacio sea utilizado con fines de promover infraestructura pública que permitan acelerar el tráfico, vamos a decir. ¿Catastro entonces, cuenta con las mismas dimensiones y ya se hicieron por parte de Catastro todos los trabajos? Sí, así es, ¿verdad? Y entonces los municipios deben disponer de esta herramienta, del catastro. Para ello deben crear una oficina que tiene que ser técnica. Pero de hecho es que deberían de tener. Deben tener. No hace falta crear cuando en realidad ya están. Así mismo, cuando nosotros tenemos cuando nos asignan 34.000 hectáreas como parte de nuestro territorio, creo que el municipio María Antonia, por ejemplo, tiene esa dimensión. La pregunta es, ¿cómo administro esas 34.000 hectáreas? ¿Cómo determino cuál es mi zona urbana, cuál va a ser mi zona rural? ¿Cómo impulso desarrollo urbano? ¿Verdad? ¿Qué hago en las zonas rurales? Dentro del reordenamiento también están las plazas. Sí, están en los espacios públicos, ¿verdad? Claro, los espacios públicos sí, que muchas veces son invadidos inclusive. También a veces son transferidos por las propias municipalidades eventualmente, ¿verdad? Entonces lo declaran plazas, pero posteriormente son transferidos. Tenemos varios casos así, a pesar de que estamos buscando un ordenamiento. Entonces tienen que tener personal preparado para eso. Yo creo que esa es la clave, el capital humano en los catastros. Muchísimas gracias, director. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Sí. Agradecemos nuevamente su presencia y bueno, nos hacemos eco de esta noticia bastante relevante, algo histórico, como bien decía, la fusión entre el registro público y también catastro que va a permitir agilizar estos trámites también ya en un mismo espacio público. En un mismo espacio público. Y en este caso estamos hablando de catastro. En registro público no vamos a encontrar esto, tiene que ir a la oficina de catastro. Sí, desde catastro se accede a los datos de los registros públicos. Nos han dado acceso, al mismo tiempo también nosotros a ellos le dimos acceso a nuestro sistema. O sea, es un primer paso. El segundo paso es desarrollar un sistema que permita la convergencia entre los dos. Muchísimas gracias, director. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera conversamos con Francisco Ruiz Díaz, director de Catastro. Es momento de hacer una breve pausa. En instantes llega Ángel Barrientos con más información.